Como nuestra nevera nos está dando un poco de guerra, hemos decidido pues hacer unos arreglitos. Hemos pedido aquí en esta tienda, en Heraklion. Así empieza la aventura. Bueno, espero que así acabe la aventura. De la maldita nevera de Dometic que me vendieron en Mallorca. Que nunca funcionó bien. Ni me la han cambiado en garantía ni nada. Este es un motor para sustituir a la maldita nevera rota. Que nunca funcionó. Nunca me atendieron, no cogieron el teléfono, nunca me la repararon ni me la cambiaron. Proceder a instalar el motor de la nevera. Este es el compresor nuevo Secop. Ahora los vende Webasto. Nosotros con Webasto tenemos una buena impresión porque tenemos la caldera de calefacción para el invierno, la tenemos Webasto y nunca nos ha dado ningún problema. Esto en cambio nos ha dado multitud de problemas desde que la compramos. Es una nevera de puerta entera, muy bonita, pero absolutamente es un absoluto desastre. Desde el primer momento estuvo fallando. Este obús de carga, el motor chino que lleva la nevera Baeco no lo lleva, lo tuve que mandar soldar. Al mandarle soldar el obús de carga ya perdió absolutamente la nula garantía que tenía, porque nunca me contestaron a los emails, nunca me respondieron, y no es que estemos en el Congo belga, es que estamos en Europa, y en Europa no me han dado ninguna solución a una nevera de 1.200 euros o 1.100 euros. Con lo cual detrás de la marca no hay absolutamente nada. Esto es la nevera, una puerta bonita, esta. Todo lo demás es inexistente. Inexistente absolutamente. Son unos inútiles y unos incompetentes y además venden material malo. O sea, lo único bueno es la puerta de inox, muy bonita, pero todo el resto, el compresor, la electrónica, es un absoluto despropósito. Han puesto lo peor que se les ha ocurrido, tanto Dometic como Baeco. Vale, esto lo podéis ver tanto en el blog como en este vídeo. Quizás os vayáis enterando de algunas cosas más. Bien, el compresor este nuevo es un Baeco, que ahora es marca Secop. Es de lo mejor que hay para náutica. Concretamente he cogido el modelo que es así horizontal, el otro es más tipo cuadrado. Este es horizontal para precisamente pensando en ponerlo en este hueco, que no sé si se ve bien, en este hueco. Voy a quitar la bomba de pie manual, que no tiene sentido. Hace 2 años que la tenemos y no la usamos, así que va fuera. Bueno, ya hemos quitado la bomba manual para sacar agua dulce del depósito, que no la hemos usado en 2 años, con lo cual encuentro que es inútil, y en caso de que haga falta ya la volveré a montar. Aquí quedará el nuevo compresor de la nevera, y a lo sumo planteo hacer aquí en la rejilla, en esta puerta, aquí un tipo de rejilla de ventilación en caso de que haga falta. No va a ser ahora porque ahora no contemplo que pueda hacer falta. En caso de que le falte la ventilación, que la va a aspirar por aquí arriba, en fin. Vamos a ver. Continuamos con la instalación del evaporador, que ya tengo que sacar la nevera y hacerle una modificación a la nevera, cortarle toda la parte superior. En fin, esa será otra batalla para dentro de un ratito.
Y esta es la nevera fuera de su hueco. Este es el evaporador, que lo que vamos a hacer, lo vamos a poner ahí, más o menos ese va a ser su sitio. Y para ponerlo tengo que cortar el techo de la nevera. Cortaré así, todo entero, todo el cuadrado, sacaré la tapa y el evaporador quedará empotrado. Aquí suplementaré con un Porespan para hacer el aislamiento, el cerramiento de nuevo, con lo cual quedará, esperemos que quede listo, doblando el evaporador, que será más grande que el que tiene la nevera, y además que este no tiene ninguna fuga y el que tiene la nevera venía roto. Este es el supermotor chino que montan las neveras Baeco. Le ponen una pegatina para que se parezca al auténtico, que es el Secop, y este compresor es absolutamente pequeño para esta nevera. Viene averiado desde el primer día y ha llegado el momento de cambiarlo. Y en no pocas ocasiones la gente que navegamos algunos meses al año, o en nuestro caso que vivimos todo el año a bordo, no sabes cuándo se van a averiar las cosas. Entonces nos vemos obligados a mantener y a instalar las cosas, a hacer las reparaciones cuando realmente suceden. En este caso es el tema de la nevera. Hemos venido a Creta para poder comprar el compresor y el evaporador, porque en el resto de las Cícladas pues tarda en llegar, todo el mundo quiere su 20%, es un poco desastre. Y luego está que cuando decides hacer una cosa no vas a tener todos los materiales, no porque no estén en la isla, sino porque no somos capaces de encontrarlos, o están muy lejos, o se ha caído la cámara, pero no lo voy a cortar, voy a seguir. No porque no lo encuentres en la isla, sino porque no sabes dónde está, o a quien se lo preguntas no sabe dónde está, o porque no encuentras al profesional. Tú sabes qué material quieres, pero no lo vas a encontrar, entonces tienes que hacer las reparaciones como se pueda. No es lo mismo que mucha gente de la que me escribe cómo haríamos una reparación o una instalación. No es lo mismo estar en tu puerto, donde tienes toda la ferretería, si a lo que te dedicas es a instalarle cosas al barco y a mejorar cosas en el barco y a navegar los 15 días o un mes de vacaciones. La gente que estamos fuera tenemos dificultades en encontrar materiales. De hecho, el aislamiento que vamos a usar es este, que me lo he encontrado en una obra y lo voy a empezar a cortar para tenerlo listo el día de la instalación. Mira, por aquí llega Javi, que nos va a echar una mano, supongo, por lo menos a pensar, que es un tío muy listo. Seguimos con la nevera. Como no consigo las resistencias que necesito para que el compresor vaya a más revoluciones, lo que voy a hacer es soldar estas que he encontrado a bordo hasta que suman un total entre 1200 y 1400 ohmios para conseguir que el compresor gire a 3000 revoluciones, con lo cual estará menos tiempo en marcha, aunque con ese tiempo consumirá algo más. Les voy a poner los dos terminales Faston para que sean rápidos de montar. El compresor, así como viene de serie, solo funciona a 2000 revoluciones. Yo quiero que ande un poquito más, que vaya un poquito más rápido, porque el evaporador que le hemos puesto es un evaporador bastante importante.
Y así es como queda mi resistencia. Voy a medirla a ver si da lo que toca. ¿Qué vamos a hacer para reparar esta nevera que nos vendieron averiada? Es la avería que tiene está en el evaporador interior, entonces está inaccesible y no hay manera de repararla. Como ya he dicho antes, Dometic, Baeco, la garantía es inexistente, no quieren dar servicio, no quieren solucionar el problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar toda la unidad frigorífica de la nevera. Y para ello vamos a destornillar todos los tornillos, desconectar todo el cableado y ir quitando todo esto, para luego hacer un corte aquí y meter el nuevo evaporador. Así que vamos a ello. Es importante cada vez que desconectamos algún cable marcar qué es, para que luego, por ejemplo, este es el piloto de marcha, el que nos indica cuando el compresor está en marcha, entonces se enciende este LED de aquí, y nos indica que el motor está en funcionamiento. Entonces vamos a marcarlo todo para que quede luego claro dónde va cada cosa. Una vez que hemos quitado toda la instalación eléctrica, ya tenemos la manguera totalmente desconectada, la que entra para dentro de la nevera, termostato, luces, magnético, en fin, todo desconectado. Este equipo frigorífico no lo vamos a tirar, lo vamos a utilizar para hacer otra nevera o un congelador, ya que la avería está en el condensador, en la parte interior a la que no se puede tener acceso en la nevera. El compresor lo adaptaremos en otra parte del barco y haremos una nevera o un congelador pequeño para que en caso de emergencia de una avería de la nevera o que nos haga falta por una larga travesía tener todo bien preparado, con dos neveras o una nevera y un congelador aparte. Venga, seguimos desmontando el famoso obús de carga que nosotros mandamos soldar, que todos los compresores de todas las neveras absolutamente tienen, porque esto ya me diréis lo que cuesta un obús ponerlo en fábrica. Pues la marca de esta nevera, de más de 1000 euros, no lo pone de fábrica. No lo pone de fábrica para que de ningún modo puedas cargar la nevera si tiene una avería, o mirar las presiones en caso de que tú tengas que no enfría o que, en fin, cualquier tipo de cosa. Lo primero que hay que hacer es conectar los manómetros a este obús de carga. Pues la marca de esta carísima nevera, Baeco Dometic, que os recomiendo no compréis bajo ningún concepto, no pone esto, que en fábrica pueden ser 10 céntimos, 50 céntimos, estamos hablando de una nevera de más de 1000 euros. Esto lo mandamos poner nosotros a un frigorista. En el momento que pusimos esto para saber qué le pasaba a la nevera, perdimos absolutamente la garantía. Pero era una garantía inexistente, porque ya llevábamos más de 2 meses intentando contactar con la marca y no nos hicieron ni caso. Nos cogían el teléfono, nos contestaban los emails, pero no mandaban a nadie. Nos decían que mandáramos la nevera a España, que la repararían y nos la devolverían, con lo que los portes de la nevera costarían más que la nevera. En fin, eso fue en Italia, teniendo Baeco Dometic en Italia, en Grecia, en todas partes hay Baeco Dometic, pero nadie quería hacerse cargo de esta garantía porque no habían vendido la nevera. Esa es la garantía de esta gran marca alemana, que pone motores chinos y una puerta de inox. Unos atracadores es lo que son. Bueno, seguimos, que me pongo negro. ¿Qué estamos haciendo ahora, capitán? Vale,
Ahora ya tenemos todo el equipo frigorífico suelto y lo quitamos. Hace un rato que no había marcha atrás, desde que cortamos el tubo del frío ya no hay marcha atrás. Ahora mismo no tenemos nevera. Quiero recordar que estamos en julio, a 20 de julio. Y lo que voy a hacer ahora, eso sí que ya no tiene marcha atrás, que es cortar aquí. Cortar absolutamente todo el trozo. Bueno, empezamos a quitar la tapa del aislamiento. El Podespar. Pues el trabajo no va a ser fácil, ¿eh? Va a ser lento y quitar todo esto va a llevar un montón de trabajo. Se trataría de meter el evaporador aquí por primera vez en su vida. Aquí es exactamente donde va a ir. Ahora lo que se trata es de recubrir toda esta base para aislarla lo mejor posible, con tabiques aquí, aquí, por todas partes, sellar lo mejor que seamos capaces. Y con esto pues esperemos tener un poco de congelador, además de que será más grande. Bueno, llega la hora de montar el termostato. Para hacerlo, en nuestro caso, lo vamos a poner fuera, en el exterior, porque en el interior donde lo quería poner no cabe. Entonces, como se puede montar tanto dentro como fuera, lo vamos a montar fuera. Pero la sonda, esto ya tiene que quedar montado antes de meter el evaporador en la nevera. De forma y manera que lo que vamos a hacer es... Esta es la que hay que hacerlo y se quedará exactamente aquí. Pues ya tenemos nuestra sonda fijada. Vamos a empezar a hacer el aislamiento.
a ver cómo se nos da. La verdad es que pensaba que iba a ser más fácil. Cortar el hueco ha sido bastante complicado, además de que creo que vamos a tener por spam por el barco durante siglos y siglos. Y luego me he dado cuenta que todo el forro de la nevera es de aluminio. O sea, la capa esta blanca que vemos aquí abajo, todo eso no es plástico, es aluminio. Me ha costado bastante de cortar. Una vez cortadas todas las piezas ya a medida, las vamos pegando con Sikaflex. Ahora por último va a ir esta tapa encima, que va a terminar de sellar casi todo el conjunto, dejando la unidad prácticamente lista. Luego le vamos a dar una cobertura con cinta y demás, y vamos a terminar de rellenar estos huecos con espuma de poliuretano para que todavía tenga un mejor aislamiento. Que además de terminar de sellar, lo que va a hacer es fijar el evaporador. No vamos a poner mucha cantidad para que no nos empuje la otra. Como esto va a tender a empujar con el tiempo, lo que vamos a hacer ahora mismo es ya poner la tapadera que previamente tenemos cortada y pegarla con Sika, con un buen cordón de Sika. Para que la espuma de poliuretano no tire hacia arriba el aislamiento que hemos puesto, lo vamos a sujetar todo con cinta americana. Una de las cosas que nadie nos dice a la hora de instalar los compresores es que independientemente de cómo vaya el compresor, nosotros conectemos así, de manera que podamos hacer toda la fuerza necesaria de frente, nada de así de lado ni en mala postura, porque hay que hacer mucha fuerza con estos conectores, hay que apretarlos a muerte. Cuando montan los barcos nuevos, claro, no hay muebles, no hay nada, lo hacen como quieren y luego los meten los motores en sitios que es imposible trabajar con ellos y luego montan los muebles. Claro, primero lo montan todo, prueban que funciona y después empiezan a montar carpintería, de manera que muchas cosas quedan absolutamente inaccesibles. Entonces, independientemente de que nuestro motor va a ir así en esta posición, nosotros podemos sacarlo y trabajar en él. Igual si hay una avería lo sacamos, lo ponemos aquí y podemos trabajar en él tranquilamente. Y ahora llega la parte más difícil, conectar esto y sin perder mucho gas. Vamos a ver si hay suerte. El que no se mueve, el capilar que no se mueve, este hay que aguantarlo firmemente. Y el que hay que apretar es exactamente este. En algún momento va a empezar a salir gas. La parte más delicada de todo el montaje.
Seguimos grimpando. Que muchos os preguntaréis, ¿pero qué hace este tío con una grimpadora en el barco? Pues la verdad es que muchas veces me lo pregunto hasta yo. Digo, pero, ¿quién lleva esto? Yo. Es mi profesión. Por eso lo llevo. Y esto es el cable del termostato que le voy a conectar la resistencia que hice ayer. Ahora os mostraré cómo. Hay que cortar esto. Vaya día, Llevamos todo el día, desde las 9 de la mañana. Vamos a cortar esto porque, si os fijáis aquí, esto es demasiado gordo para el tubo de frío que tenemos nosotros. Entonces le vamos a quitar un buen trozo, una cuarta parte, para luego poder cerrarlo y que abrigue bien nuestro tubo. Y de eso se va a encargar María. Esto es por si condensa alguna gota de agua, que se quede aquí dentro, o que podamos controlar dónde cae, no caiga por todo, que en principio no tiene que hacer nada de agua. hasta el final. Hasta el final. Bueno, ya hemos hecho todas las conexiones eléctricas. Ahora nos queda ir forrando con este tubo, irlo forrando. ¿Cuántas horas llevamos trabajando? Bueno, Unas 6 horas. 6 horas más 2-3 horas que usamos... no, 6 horas no. Yo me he levantado a las 9, he ido a comprar el material. A las 10:30. A las 9 yo he ido a comprar material, ¿eso ya se considera horario laboral o no? Más 2 horas que estuve el otro día cortando el Porespan. En total se puede decir que el kit este autoinstalable se puede instalar mucho más rápido. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido que tunear nuestra supernevera Baeco de los estafadores. Pero más o menos llevaremos unas 8 o 10 horas ahora mismo de trabajo. Estamos terminando, ya está todo conectado, ya está todo listo, solo nos falta terminar de aislar el tubo de alta presión, y empezaremos a probarlo. Uy. Como el capitán de la Marie está un poco cansado, después de muchísimas horas de trabajo, pues le estoy ayudando con lo que yo puedo humildemente hacer, porque yo todo el tema este de electricidad y todo esto no entiendo ni papa. Entonces estoy envolviendo el cable, este cable del frío, lo estoy el tubo del frío, que va de la nevera que está aquí al motor, aquí, pues lo estoy envolviendo con el aislante que he cortado antes. Este momento glorioso en el que acabamos de poner la nevera en marcha lleva un par de minutos, y fijaros a qué velocidad trenebunda está bajando la temperatura del congelador. No doy crédito. Tengo miedo de abrir la puerta y congelar media Grecia. Y para este momento nos acompaña Javi, que yo pensaba que iba a venir antes a echar una mano, pero como se ha comprado un interruptor, ha estado... bueno. Sí, tiene que...